J. Eric dice, buenas, buenas, ¿cuál es la temática? Bueno, yo básicamente me dedico a responder preguntas si es que en mis manos está el poder hacerlo. Y los temas tendrían que ver con ciencia, geometría sagrada, números maestros, simbología. Básicamente el conocimiento que manejan las hermandades secretas, pero desde se podría decir desde la perspectiva correcta, sin el embole, sin lo que está de más, sin lo que sobra. Mi búsqueda es entregarles las perlas que realmente sirven. Y claro, con el detalle de que todo es a través de la ciencia. Llevan mucho rato programándonos de que la ciencia y la espiritualidad no se mezclan, pero la realidad es que el alma es un fenómeno, el espíritu es un fenómeno, la conciencia misma es un fenómeno, y por ende en algún momento vamos a llegar a entenderlo como lo entendieron nuestros ancestros. ¿Qué significa geometría sagrada que está allí al costado del león? No se alcanza a ver muy bien, pero es el logo del canal de YouTube. Es la flor de la vida con un colibrí dorado dentro. La flor de la vida sería la forma femenina de ver el alma, con sus 64 esferas abarcando las ocho escalas de 8 notas. La forma masculina sería lo que entendemos como el cubo de Metatrón, y ahí habría que imaginarse los campos del alma, estos mismos 64 campos, pero desde la singularidad y unidas las singularidades a través de tensores gravitacionales. Entonces empiezan a formarse líneas y se empiezan a formar tetraedros, 64 tetraedros en una estrella tetraédrica de 4 pisos, que se conoce como el cubo hexaedrón, que sería la forma masculina, y la femenina es la flor de la vida. Y el colibrí tiene que ver con la leyenda del colibrí dorado, que dice que gracias a la sabiduría del colibrí, el pueblo del cóndor y el pueblo del águila van a poder volar juntos nuevamente. El pueblo del cóndor se entendería como la gente que vive a través de la cultura que entendemos como pachamámica, los que viven a través de la tradición, los que recurren al chamán, los que tienen ritos, rituales y todo eso. Y para el lado del águila estaría el pensamiento lógico, la medicina moderna, la tecnología, la mente racional, matemática. Y la idea es que la sabiduría del colibrí va a llegar a unir la espiritualidad que maneja el cóndor con la ciencia que maneja el águila, surgiendo esta nueva forma de la ciencia basada en la espiritualidad, entender que el alma es un toroide, que la presencia de la singularidad genera un vector en equilibrio, que de acuerdo a la orientación del sistema, que tendría que ver con la polaridad, se determina un arriba y un abajo, y a partir del vector en equilibrio surgen 3 flujos, 3 dinámicas hacia arriba y 3 hacia abajo, generando una base de 7 campos en el alma, que tienen que ver con los 7 tipos de información, los 7 niveles de la conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y después vendría el juego, no sé, el juego radial, el juego de onda, y ahí se va subdividiendo y generándose más opciones, y, y se va armando toda la potencialidad que es el alma, en donde pues caben todas las experiencias, todas las emociones, todas las intensidades, todos los sentimientos. Todo tiene su lugar en el alma. Quizás por ahí está el detalle de que al Chascón Alberto, que se metió en el tema del puente cuántico con Boyce, que surgiendo el tema del puente de Einstein-Boyce, o Boyce-Einstein, no, Rosen, Einstein-Rosen, el condensado de Boyce es otra huevada. Y se le fue el detalle este de que si un agujero blanco es lo opuesto a un agujero negro, y el agujero negro es una subsingularidad supermasiva, un macrohorizonte de sucesos gravitacional, pues un agujero blanco tendría que ser lo opuesto, un microhorizonte, llevando a que sea el fenómeno más pequeño posible en una densidad. De hecho, sería el fenómeno que permite el intercambio de información entre una densidad y otra, entre un armónico y otro. La, el,
el decaimiento, la entropía, la sustancia que generó a este tercer armónico, proviene de arriba y fluyó a través de los espíritus del armónico superior al nuestro. Por algo nuestro universo tiene edad, por algo solo podemos medir el 5,3% de la totalidad, porque estamos dentro de un tamaño específico de la realidad bajo un marco de frecuencias específicas. Y todo eso nos limita a entender cómo funciona todo realmente, porque toda la realidad es prácticamente reflejo de nuestras percepciones. Entonces, por ejemplo, si tomáramos este 5,3 de lo medible de la realidad, la materia baraónica, y le sumamos la materia oscura, que es un 27 y algo, nos da un 33,3% de la totalidad. Y lo que te está faltando, la energía oscura, se vuelve un 77, o sea, un 66,6% de la totalidad. El número de la bestia, que es número de bestia y de hombre. 33,3% más 66,6% te da 999. Y ahí se nos repite el 369 de Tesla. ¿Por qué al 100% le falta un cachito inmedible? Eso tiene que ver con el área, el volumen del espíritu. Como es lo más pequeñito posible de una densidad, al tratar de acercarte al espíritu se va haciendo más pequeño al mismo tiempo. La propia realidad se mueve según el observador y sus armónicos. Entonces, de allí sale este tema de que los espíritus son incognoscibles. No podrías llegar a acercarte lo suficiente a un espíritu sin provocar que el mismo puente que es se volviera más pequeñito. Y siempre estarías como a la misma distancia. Hace poquito empecé a ver que los científicos ya están empezando a dejar de hablar de partículas, están dejando de hablar de esferitas con ciertas propiedades y ya se están enfrentando a la realidad más derechamente, hablando de eh, fluctuaciones cuánticas, que serían básicamente olas en el espacio, olitas que van generando cosas. Eh, Habría que entenderlo como si tuviésemos un estanque completamente quieto y comienzan a caerle gotas. Pero estas gotas vienen en un patrón específico, las gotas se repiten, siempre están cayendo las mismas. Y caen desde una diferente distancia, tienen diferentes tamaños. Entonces digamos que cuando la gotita cae al agua y genera la onda, esa onda produce un color, una luz. Si la onda es pequeñita, el color será rojo, perteneciendo al infrarrojo. Si la luz que vemos de la ondita ya más grande corresponde a la escala de colores que nosotros conocemos, estaría dentro de nuestro espectro y técnicamente hablando sería el espectro del color verde. De hecho, todos deberíamos verlo verde, pero el cerebro nos suprime el verde verdadero para que no veamos el mundo en un color así como con tono sepia, pero verde. La naturaleza es verde, el oxígeno es verde, para que no tengamos un blanco y negro, un tono verde, el cerebro suprime el verde verdadero, por ejemplo, y por encima de eso, deberíamos estar hablando del ultra azul, pero se habla del ultravioleta, y ahí como que nos embolan un poquito, nos saltan 2 octavas, cuando debería ser solo una, deberíamos hablar del ultra azul. De hecho, el color azul no existe naturalmente en la vida de nuestro planeta. Los animales que tienen azul es por un efecto óptico y no porque sean azules realmente. Eh, y ahora centrémonos en una sola ondita, que digamos que se agranda hasta llegar a ser blanco. Recorre todos los colores esa ondita. Y pues estaríamos imaginando que la gota cuando golpea genera un tubo toro por el cual fluye sustancia y que cuando llega a cierto armónico, hasta donde le da la fuerza, colapsa y se vuelve lo que entendemos como partículas. Entonces habría que entender que no existen partículas dentro del átomo. Si medimos todo ese asunto a través de partículas es porque estamos haciendo que los átomos choquen y cuando se rompen y las sustancias se liberan en el espacio, que el espacio también es una sustancia, pues la propiedad del espacio encapsula a la sustancia y se buscan, y siempre todo está en busca de balance, así que la sustancia magnética
que sería el campo de Higgs, atraída por la sustancia radiante con un poquito de los neutros, terminan generando un sistema independiente. Y a eso le vamos llamando partículas. Para entender un átomo, habría que imaginar esta misma ondita, pero en tres dimensiones, sería una esfera. Y desde dentro le salen múltiples tubos toros. Y parte con una trinidad, con una forma como de un boomerang que tiene tres patas. Sería básicamente la triqueta. De ahí viene el tema de la triqueta. También podrías buscar las imágenes que se lograron del tripolo, del quark, del protón. Ahí se ve muy claramente. También podría hacer videos que traten sobre levitación acústica de agua, a la que le ponen una frecuencia y hacen que empiece a vibrar, cambiando tres patitas, se entra, cambia de lado, tres patitas, se entra, cambia de lado, tres patitas. Eso mismo se detectó dentro del protón. Eso significa que el antiprotón está haciendo eso mismo. Y esas tres patitas más las tres patitas del otro lado, con la singularidad, estarían formando este campo, esta dinámica de 7 campos que les decía recién, sobre el vector en equilibrio. Estamos viendo la mitad del proceso en nuestro lado y lo otro está pasando en la antimateria. Así que sí, existe una realidad opuesta a la nuestra que normalmente entendemos como el purgatorio, que quizás por ahí en Stranger Things nos mostraron esa realidad que es igual a esta, pero con todas las reglas de la física al revés, y como los polos generan el mismo resultado, pareciese ser una realidad muy igual, pero funcionan al revés. Allá la gravedad no es atractora, es adherente. El sol es frío, se ve azul, el sol te empuja, eh, etcétera, etcétera. Todas las reglas de la física están invertidas del otro lado, como demostraron los experimentos que se hicieron con neutrones en el polo sur, que lograron detectar movimientos del tiempo hacia el otro lado. Esas serían las realidades de lo que entendemos como el bajo astral, la antimateria. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera subir a debatir, a conversar? Hola, Rencito, bienvenido, bienvenido David. Eric dice, bueno, soy un aficionado a estos temas. Estuve leyendo el libro El futuro de la mente de Michio Kaku. Michio Kaku es un científico bastante interesante. Es un japonés bien abierto de mente. Deben haberlo visto por ahí con el Neil Grison ahí hablando de repente. Suele hablar sobre el tema este de que habiendo tantos planetas en el universo es muy difícil que no hayan otros planetas habitados. Ese es como el tema que más toca, o por lo menos a lo que lo relaciono yo a Michio Kaku. ¿Algún tema que quieras tocar de lo que habla el compañero? Divergente dice, ¿por qué se produce la depresión y la ansiedad? Bien, la depresión tiene que ver con eh, enfrentarse a un momento en la vida en donde no te encuentras valor tú mismo. Y como el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos equivale a nuestra dignidad y la libertad con la que nosotros usamos nuestra voluntad, tiene mucha relación con el grado de dignidad que nos damos a nosotros mismos. Si tenemos poca dignidad, pues los demás nos van a pasar por encima. Y entre más nos pasan por encima, termina generándose un patrón y eso te termina reafirmando de que no tienes valor. Ya se está masificando el conocimiento de que los niños santos, los honguitos, ayudan a la depresión porque resetean el cableado del cerebro, la forma en la que las neuronas suelen funcionar. Pasa mucho que a medida que vamos creciendo vamos generando algo que se llama impronta. Y la impronta sería un camino neuronal que ya es una avenida, que ya es una calle principal de tu cerebro, porque lo usas muy cotidianamente, un reflejo que ya te acostumbraste a usar. Y la gente que cae en depresión termina cayendo, armando patrones que tienen que ver con menoscabarse a ellos mismos. Entonces,
Los honguitos te dan la oportunidad porque tienen este juego del tamaño del observador, por algo se relacionan a los pitufos y los duendes. Te permite cambiar el tamaño de tu tamaño como observador y te permite ver la vida desde otra perspectiva, darte cuenta de que no importa el tamaño que tenga la vida, es siempre importante. Yo el ejemplo que doy es que podía ir caminando por la calle, ponte tú, y todo ahí con adoquines, cemento, y de pronto veía una plantita chiquitita creciendo entre medio de los adoquines. Si estuvieras pitufiando, pues estarías pequeñito y podrías ver esa pequeña planta como si fuese prácticamente una selva y notarías que hay bichitos, que hay mosquitos, que hay chanchitos de tierra y que hay un montón de seres vivos que lo consideran su hogar, que es su ecosistema, que es su mundo. Y asimismo nosotros somos eso para mucha, mucha vida. 37 billones de células creo que tenemos en promedio. Les recomiendo ver el anime Cell at Work, Células al Trabajo, que te da una visión bastante simpática de cómo es la vida dentro de ti mismo y darte cuenta de lo importante que es que eres como Dios de este universo multicelular. Eh, Respecto a la ansiedad, es parecido, también tiene que ver con el tema de las improntas, con generarse un patrón. Hay gente que termina desarrollando un patrón que tiene que ver con ser fatalistas, siempre están pensando en la peor de las posibilidades, siempre. Y eso los termina enfermando. Y el problema de eso es que si estás en esa predisposición de que te pasen cosas malas, es como que les dieras permiso a los oscuritos que andan cerca para atacar. Y esa presión que sienten, ese agobio que siente la gente con ansiedad, es la presión psíquica de la oscuridad tratando de meterse. Y por eso no necesariamente tiene que ver con tener el hábito de tener pensamientos fatalistas. También podéis ser víctima de la envidia de un brujo, ponte tú, y que te haga eso. O puede que el ambiente también esté muy saturado de oscuridad y también te puede pasar. Yo diría que el tema de la ansiedad tiene que ver mucho con presión psíquica. Apenas, David menciona, apenas miré que China ya anda generando hidrógeno y amoníaco. Mm. El hidrógeno sería interesante por el tema del combustible, pero el amoníaco es preocupante porque es un ingrediente básico en armas químicas y en la pólvora. Entonces, como que no es buena señal que un país grande esté preparando los ingredientes de guerra. Eric dice, sí, también coautor de la teoría de cuerdas. Ah, dale, dale, dale. El tema este tema de si es teoría de cuerdas, si son branas, si es la teoría M, si es el todo extremadamente simple, la realidad es que es todo al mismo tiempo. Los armónicos de los que les hablo están separados por brana, la sustancia, su propia sustancia los separa de otras sustancias, como los líquidos en una pipeta que se separan por densidad. El tema de las cuerdas aún no la cachan bien, porque realmente la cuerda que están viendo es un tubo toro y la distorsión que están viendo en la cuerda no es porque el tubo toro esté vibrando, sino por la interferencia que se producen por los campos por los que pasa. Y eso es lo que determina que sea algo específico aquí, por la interacción que tiene con todos los campos con los que es capaz de interactuar. No necesariamente va a interactuar con todos los campos, pero el patrón que genera tiene que ver mucho con eso. La teoría M, la teoría del multiverso, eso tiene que ver con el ángulo. Eh, lo que vemos nosotros, la actividad que vemos de un átomo es como un latido. Y ese latido tiene mucho que ver con lo que llamamos cimática, cómo el sonido, la vibración, genera formas en las sustancias. Y eso sucede en muchos órdenes diferentes dentro de un átomo. Por ejemplo, el de hidrógeno, que sería el más simple, tiene una dinámica por dentro que lanza sustancia para afuera con una forma, entra, gira sobre los tres ejes, lo vuelve a hacer, entra, gira, lo vuelve a hacer. Todos los átomos con los que estamos interactuando en este mismo momento, en este mismo tiempo, están haciendo el mismo giro sobre los mismos ángulos.
sobre el mismo giro sobre los ejes en los mismos ángulos. Y por eso compartimos el tiempo con todos esos átomos. Pero en todos los demás ángulos también está sucediendo. Entonces hace poco hubo un experimento donde detectaron a un fotón en 37 dimensiones. El mínimo de vueltas que necesita un toroide para generarse son 36 en razón a pi. Entonces tenemos las 36 posibilidades mínimas del tiempo, de nuestro tiempo, y la 37 sería el ángulo opuesto al nuestro, el ángulo de la antimateria. Por eso les dio 37, 36 más 1. Así que en algún momento tendrán que darse cuenta de que es todo al mismo tiempo. Generalmente todas las cosas son así, todo es al mismo tiempo. Eh, Destino o libre albedrío, las dos weas al mismo tiempo. Evolución o creacionismo, los dos al mismo tiempo. La vida fue sembrada y dejada de evolucionar. Felipe Toreto dice, soy Leo. Bueno, los leos se caracterizan por el símbolo del sol, así que tienden a ser bien egoístas y es lógico que quieras compartir que eres Leo. Case dice, confirmo, comí Fasic. No sé. La Elsia, hola señorita, buen día. Confirmo como facilitadora de hongos. Ah, dale. Respecto al tema de las plantas sagradas, hay que considerar que, bueno, yo como representante del Sendero Medio apoyo las plantas sagradas que van desde el cuarto chakra para arriba. Sería desde la cannabis hasta la ayahuasca y para abajo nada. Que serían cosas como cocaína, del tercero, metanfetaminas para el segundo, lo sexual. En el primero tendría que ver con la sobrevivencia y quizás estaría la salvia divinorum. Y yo les daría salvia divinorum a los que están en la cárcel para que sepan para dónde van a ir a dar si se murieran justo en ese momento. Quizás les podría servir saber qué es lo que les va a tocar por vivir como viven. Y lo que les iba a decir es que todas estas plantas son altamente alcalinas y el exceso de alcaloides en el cuerpo produce problemas referente al calcio y el potasio. El potasio pierde la capacidad de trabajar con el calcio y eso produce descalcificación. Entonces no es bueno abusar de las plantas sagradas porque se te van a empezar a caer los dientes, osteoporosis, artritis y ese tipo de cosas a medida que vayas creciendo. Este huevón del mayahuasca no va por buen camino con todo lo tostado que ya está. En unos añitos más lo vamos a ver perdiendo los dientes. Sec dice, ¿qué opinas del experimento progre globalista que están haciendo en Chile del próximo fraude electoral? Bueno, respecto a la política hay que entender que ellos siempre logran lo que quieren. Tienen el plan trazado con cualquiera de los dos bandos, ya saben cómo lo van a hacer. Y el problema con Chile específicamente, que como menciona SEC, es acá experimentan. Chile es un laboratorio para todas las cosas que han hecho. El golpe de Estado que hicieron en Chile y todo lo que hizo Pinocho durante su gobierno fue experimentación. El supuesto alzamiento social, como fue el primero que sucedió, fue acá en Chile. Y fue para practicar. Esto de que se hayan quemado los metros simultáneamente fue para evitar lo que sucedió en Japón. En Japón comenzaron a haber protestas mayormente a nivel de los estudiantes universitarios y les pasaba a la policía que cuando llegaban a detener la marcha, la gente se subía al metro y se bajaba en cualquier estación y de tener una marcha pasaban a tener 6, 7, 8 diferentes por toda la ciudad. Entonces, sabiendo que eso podía pasar, ¿qué hicieron? Usando combustible de helicóptero que está a disposición de carabineros, entraron por las puertas traseras y quemaron los vagones de los metros, donde habría que considerar el tema este de que el fuego no baja, el fuego solo sube, así que no se puede haber, no pueden haber incendiado la parte de arriba y que se haya terminado quemando lo de abajo. Eso no puede pasar físicamente, es imposible. Aparte también los carros están hechos para no quemarse, por eso necesitaban un agente.
reactivo que permitiera quemarse, y el combustible normal tampoco lo permite. El combustible de auto no lo permite. No, no se puede. Tendría que ser algo más fuerte que eso. Y lo único disponible en el país sería combustible de helicóptero o de avión. Y eso sí tiene carabineros. Por eso hay videos de carabineros saliendo con bidones y después el fuego. Algo curioso también del estallido es que todo supuestamente comenzó con un grupo de estudiantes que se saltan la barrera del metro. Y yo recuerdo claramente que el niño que comienza saltando la barrera era muy ario, medio pelirrojillo incluso. Y después de eso lo primero que se hizo fue que empezaron a hablar por todos los canales de que había que eliminar esa fotografía para proteger al niño. Y yo podría apostar a que si averiguamos quién es ese niño que saltó, averiguaríamos que venía de un colegio caro, que probablemente es hijo de algún representante de derecha, y que tiene dos apellidos rimbombantes. Y pues sí, si quieren protestar pueden hacerlo, pero el detalle está en que como 20 periodistas estaban esperando ese momento de adentro del metro para tomar la foto. ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? A un grupo de niños les nace esto de que subieron 30 pesos el pasaje y un montón de niños se les ocurre saltar la barrera. Y justamente había más de 20 periodistas de todas las áreas parados esperando ese salto. Y luego la imagen es desaparecida y claro, el niño no tenía rasgos de ser un niño autóctono chileno. Era un niño, era como un hijo de Kaiser, un hijo de Kast, saltando la barrera, lo que a mí no me convence. Yo fui infante de marina, ingeniero de combate, y yo sé que cuando quieres hacer una barricada, tienes que generar un embudo, estar seguro de que no te pueden atacar. Las imágenes de las protestas en Chile, verás que todas las barricadas están en la mitad de la calle. Una avenida larga, larga, con entradas por todos lados, y la barricada está al principio y al final de la calle larga. Y carabineros pueden rodearte por cualquier lado. No tiene sentido una barrera como esa. De hecho, hay videos de carabineros armando las barreras y prendiéndolas. Todo fue orquestado. Como bien dice SEC, Chile es un experimento. Aquí prueban las cosas que quieren hacer. Y en este momento yo los veo bastante atacados porque está con mucha fuerza el tema de levantar el secreto bancario para poder rastrear las platas negras del narcotráfico. Y por supuesto la derecha se opone terriblemente porque se empezarían a ver también las coimas de cómo el empresariado le hace llegar dineros a los congresistas, que sería mercantilismo, y es algo que está prohibido, obviamente. Y al punto en el que ahora Chile tiene 4 candidatos de derecha y uno de izquierda. Uno es Parisi, que está afuera, que se sabe que es masón, economista, como todos los de derecha, que es algo muy curioso con los de derecha. La mayoría son economistas y cuando hacen proyecciones sobre sus propios gobiernos nunca le pegan, siempre terminan generando menos de lo que decían. Y cuando hacen las proyecciones sobre gobiernos de izquierda siempre dicen que les va a ir pésimo, pero siempre les va mejor de lo que les va a los gobiernos de derecha, que es algo que se está viendo mucho en el de ahora de Boric. Es increíble la cantidad de corrupción que ha salido a la luz gracias al gobierno de Boric. Y por eso estoy muy agradecido de este gobierno. Esperemos que la señora Jara continúe el legado y siga con eso, pero sabemos, claro, que tiene las tendencias del globalismo y cederle soberanía a la ONU, a la OMS y ese tipo de cosas. Pero yo prefiero los avances que hace la izquierda que los avances que hace la derecha. Lo que hace la derecha, derechamente nos quitan derechos de aquí para siempre. Y cuando lo hace la izquierda, pues tienen que luchar contra lo que la ciudadanía sabe que tienen que hacer. Entonces tienen que hacerlo mucho más lento, con mucho más cuidado. Y en ese tardarse puede que no les resulte. Por eso prefiero, de entre los males, prefiero ir por la izquierda que por la derecha. Por último, para que se demoren más.
Eric dice, sí, algo leí del libro de que la espiritualidad y la física cuántica está relacionada. Hace muchos años hubo un niño que se llamaba Maxwell, que en ese momento era el niño físico más cototo del mundo. Y le preguntaron de por Dios, le preguntaron por la Biblia, y él dijo que lógicamente es muy probable que existiera algo como lo que llamamos Dios, pero que es difícil que sea como lo que dice la religión. Y también dijo haber visto física cuántica en la Biblia. Y a mí también me pasa eso, también veo física cuántica en la Biblia, pero específicamente en el relato de la creación. Cuando dice, por ejemplo, que se haga el cielo y la tierra, eso, si lo vemos desde los científicos, sería declarar el volumen de un campo y que todo lo que está por fuera es una sustancia diferente a la sustancia que está dentro del campo. Entonces, esto es tierra, esto es cielo, esto yo soy y lo que está más allá ya no soy. Hay otra parte que dice, y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Imagínate un toroide que lleva su torque, que va a la olita moviéndose en relación a la singularidad. Y sería como una olita por encima del agua. El Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. La voluntad del sistema generando un torque encima del toroide, impulsado por una emoción, un pensamiento o lo que sea. Hay otra parte que dice, y el verbo estuvo con Dios y Dios fue el verbo. Ahí estarían hablando de la actualización que se produce cuando el campo que emerge retorna a la singularidad y se da una segunda vuelta. Ahí se produce una comparación de la información entre lo que había y lo que hay. Y esa constante actualización genera el efecto de un eterno presente que percibimos constantemente, y la velocidad del tiempo tendría que ver con nuestra velocidad de decodificación de la información. Y por eso el tiempo relativo para cada ser. Por ejemplo, Leila dice, los armónicos son frecuencias o vibraciones. Aquí estaríamos hablando de rangos de frecuencia o vibración, la escala completa. Es como si ahora do, re, mi, es como si ahora estuviéramos existiendo en la escala del mi, y la cuarta densidad en la siguiente escala, y la siguiente, y la siguiente. Y por una cosa de nuestro tamaño, por ser tan pequeñitos, y esa realidad ser tan grande, no podemos percibir esa realidad como una realidad, porque nos estamos moviendo por dentro de las partes de esa realidad. Esta parte, esto que les explico, recuerda un poquito quizás el final de Men in Black 1, cuando nos muestran que nuestro universo mismo está dentro de las canicas con las que juega un niño extraterrestre. Esa sería como la idea de la escalaridad de los tamaños. Si nos hiciéramos pequeñitos, podríamos movernos, ponte tú, entre los átomos y veríamos esa realidad como un universo, como si los átomos fueran estrellas y las partículas que andan sueltas, meteoritos o cualquier cosa. Y podríamos percibirla de la misma forma, si tuviéramos ese tamaño. Carolina dice, hola, primera vez que entro a su live. Gracias por estar. KSS dice, sí, confirmo contigo referente a las plantas sagradas. Lobo Blanco dice, Mayahuasca es peruano. Sí, sí, sí. Me gustaría que buscaran algún video de ese chico y notaran lo tostado que se ve. Pero no es un tostado así como de sol, sino que como de microondas. Y lo que pasa es que se mete tanta ayahuasca el chico que mantiene a su alma vibrando en la séptima frecuencia, que es la más luminosa, y lanza tanta luz para afuera que se está cocinando de adentro para afuera. Por eso se dice que los que abusan de esas sustancias se vuelven tostados. Los que abusan del floripondio también se empiezan a ver así como tostados. Stuart Little dice, hola, tengo un facto, hay parásitos inteligentes que viven dentro de nosotros y consumen la energía. Sí, ya hay un tema importante, por ejemplo, es que apenas adquirimos una mascota, lo primero que hacemos es vacunarlo y desparasitarlo. Pero ¿cuántas veces estás desparasitado tú como ser humano en tu vida? Si se lo hacemos a nuestras mascotas, si es lo primero que le hacemos a una mascota, ¿por qué no nos hacemos eso una vez al año, una vez cada 3 años? Es increíble la cantidad de enfermedades que tienen que ver
más con parásitos que con cualquier otra cosa. Hay muchas hay muchos tumores que no son tumores, sino que son bolsas de larvas y huevos de parásitos, y cuando le hacen la biopsia para ver si son benignos o malignos, rompen el saquito y termina ramificándose el resto del cuerpo, y ahí es cuando se produce lo que llaman la ramificación del cáncer, pero no, muchas veces no es cáncer, muchas veces son solo parásitos. Ya está comprobado que los parásitos intestinales nos controlan. Los parásitos que consumen azúcar nos controlan para que queramos comer azúcar. El otro día vi una teoría de que decía que habían parásitos que para poder reproducirse nos metían ideas de sexo anal. Y que por ahí podría venir el tema de la homosexualidad, que no todos nacen, sino que hay parásitos que hacen eso buscando ese contacto para poder migrar a otro cuerpo a través de esa forma. Alexander menciona, hay muchos que abusan de los hongos, los de la New Age. Sí, lamentablemente estamos en este momento con que gran parte de los que están metiéndose en la espiritualidad están consumiendo una espiritualidad de microondas, una espiritualidad de cartón a base de memes y sofismos vacíos, sofismos a medias que realmente no entienden y se creen sabios por responderles con esas frases a los demás, pero en realidad lo que están haciendo es cerrarles la puerta en la cara porque les están, esa batería de sofismos que tienen generalmente son como puntos finales. No, es que cada cabeza es un mundo. Y se terminó la conversación. No, es que tenéis que buscar en el silencio, la verdad está en tu interior. Pum. Y se acabó la conversación. No hay nada más que de qué hablar. Hay empate, todos tienen razón y nadie al mismo tiempo. Y la búsqueda de la verdad se diluye en esta búsqueda de que nadie se sienta ofendido. Y es bastante preocupante. Por ahí alguien dijo que iba a llegar un momento en que ser inteligente iba a estar prohibido porque eso ofendía a los tontos. En cuanto al New Age, hay que entender que el concepto New Age solamente se refiere a la nueva era humana. Se refiere a cómo va a funcionar la quinta humanidad. Ya deberíamos estar terminando el ciclo del cuarto nivel de la conciencia. Deberíamos entender ya que no somos el centro del planeta ni del universo. Que deberíamos estar cuidando la vida del planeta y no solo de nosotros mismos. Como le dice el agente Smith a Morfeo, son como un virus que lo único que hace es chupar los recursos de un lugar y luego se mudan. No deberíamos funcionar como un virus, no deberíamos ser sanguijuelas del planeta, deberíamos ser los jardineros que cuidan este jardín. Pero nos venden que el New Age es este conocimiento que más que nada yo le llamo el refrito milenario, lo que manejan las hermandades secretas, en donde hay una prevalencia por ahí del ocultismo porque ofrece trampas y caminos y conseguir lo que uno quiere. Hay sendero izquierdo. El camino fácil siempre es el más difícil. Eh, y pues una regla de oro es que por el fruto se conoce el árbol. Y si los masones, los rosacruces, el Golden Dawn o la hermandad huevona que sea, no ha dado sabios a este mundo, no ha dado gente que esté corrigiendo la ciencia o acercando el conocimiento de nuestros ancestros al idioma moderno, pues son solamente títeres, pues solo vende humos. Muchos de los famosos del ocultismo, del esotérico, son simplemente títeres de la cabal. Castañeda, Coelho, Blavatsky, Levi, Crowley, todos esos payasos, a todos los que te nombran en el tercer capítulo de Midnight Gospel, esa apología que le hicieron a la supuesta alta magia, esos son todos títeres de la cabal. Freud, Jung, gente que dejaron definiciones a cosas que nunca tuvieron en las manos. Hasta el día de hoy se sigue usando la misma definición de ser que utilizaban los griegos, sin estimar los símbolos que ellos utilizaban y sin considerar los gnósticos, pasándolos derechamente a solo filósofos. Es triste cómo nos manipulan. Luego dice, vino por esta provincia pero no me tincó ir a visitarlo. Varios amigos sí. Yo he visto a ese tipo, lo veo queriendo ganar la mayor cantidad posible de dinero nomás sin que le importe nada. Arrienda un patio y tiene a toda la gente ahí sentada.
cuando los debería tener en la naturaleza y él estar generando un campo que los proteja para que tengan experiencias más limpias y más certeras, más claras. Esa es la función del chamán, proteger el ambiente para que la vibración, la frecuencia sea armónica y las experiencias sean armónicas. Ese huevón se pasea, se pone a grabar, no pesca a la gente no cuida a la gente con la que está trabajando. Ah, ¿estás ahí, perrín? Sí, hola, hola, Ron. Estaba esperando que termines las preguntas que te hacían para no interrumpir. Gracias más bien por dejarme subir. Tengo muchos conflictos. Justamente lo que comentas, ¿no? Eh, no, no sé, o sea, cómo puedes, o sea, correcto, ¿no? Con lo que dices que la izquierda por lo menos se la va a hacer más difícil, ¿no? Va a Claro, va a haber costar más cierta lucha ahí, ¿no? por los preceptos Pero que yo, ya están instaurados. Tenéis que Ujú, pensar que la corrupción es como un 90% desde derecha y un 10% de izquierda. Entonces, para poder hacerla, ese 10% de corruptos tienen que lograr mover a los demás, sin ujú, que se den cuenta de que están jugando en contra del país. Tienen que darles excusas bonitas. ujú. Entonces cuesta más, po. Disfrazar la asquerosidad cuesta muchísimo. Claro, claro. Yo tengo amigos que están participando en estos temas políticos, pero la mayoría lucha por sus derechos, pero no habla del antropocentrismo. Yo estoy hablando en estos live del antropocentrismo y algunos no conocen el concepto, otros ni siquiera saben lo que es gnosis, pero la mayoría ataca por la posición política, ¿no? Piensa que, o sea, por ser de izquierda, ya replicas la teoría comunista, ¿no? La marxista. Piensan que eres de esa línea, ¿no? Y bueno, ahorita hay una fuerte lucha porque acá en Perú hay crisis, ¿no? Entonces, la gente está que se ataca a montones y también, bueno, todos estamos siendo perjudicados, ¿no? Incluso de mí se está hablando de que yo pertenezco a un partido y que estoy infiltrado, que yo pertenezco Dale. incluso a una logia, incluso, o sea, se están especulando cosas, ¿no? Eh, y ayer subió un joven llamado Martín. Estaba escuchando primero, ¿no? Me vino a atacar de frente, me vino a atacar y puso un comentario. Ya vemos que el anfitrión no quieren que las cosas cambien, dice, ¿no? Quiere que las cosas sigan así, ¿no? Como si yo quisiera que la corrupción se mantenga, ¿no? Cuando en realidad estoy hablando de eso justamente, ¿no? Estos Eh, días, ¿no? es muy común esto de que hablas mal del azul y te hablan mal del rojo, como si eso hiciera que el azul se volviera bueno. Es muy Ujú, curioso. Eh, yo hablo en contra de la derecha y en contra de la izquierda, pero si hablo en contra de la derecha, me atacan con cosas de la izquierda, y si hablo de la izquierda, me atacan con cosas de la derecha. Cuando deberían estar defendiendo su bando, no hablando mal del otro. ujú. Eso no es Eso, defender tu bando. lo fui escuchando al joven que llegó a atacarme, ¿no? Lo dejé subir y empezó a conversar, pero empezaba a conversar ya muy fuerte, muy, ¿cómo te puedo decir? Así que, no sé, trataba de llamar la atención, parece, de todos, ¿no? Fuerte, fuerte Ujú. empezó a hablar. Y escuchándolo, después habló así ligeramente y habló de bigotes, ¿no? Del alemán. No sé si se puede hablar en los live, no sé si te restrinja, no quiero que la cuenta A mí se, no me ha se eche pasado a nunca perder. nada hasta el momento y digo las palabras así nomás. Ah, ya, Hitler, Diría Hitler. yo diría que Bueno, es un mito que proviene desde el tiempo de la pandemia, en donde sí te bajaban por los temas, pero eran la otra, estuve hablando de, por cosas médicas. estuve hablando de judíos y el sionismo en un live, me lo bajaron, no Ah, sé si corresponde a eso. Pero bueno, podría la cosa ser. es que Hitler, él hablaba de Hitler y empezó a hablar de que él aconsejaba que en el Perú se implante un nacionalsocialismo. Lo empecé a escuchar, ¿no? Y después vi viendo su nombre bien y decía Martín Espíritu Liberado. Entonces ya Yo diría que fui técnicamente entendiendo. todos los países son nacionalistas, po. En parte, sí, pues. Sí. Pero lo que me llamó la atención fue su nombre, ¿no? Espíritu Liberado. Y entonces ya Ah, me fui sí, dando a cuenta hiperbóreo. que era un hiperbóreo, pues. Que era Son un hediondo hiperbóreo. hiperbóreo, con un nombre así. Ujú. Claro, y por Y eso bueno, estaba con la bola de Hitler y lo hiperbóreo. ajá, entonces ya está llegando a Perú, ya están moviéndose también en el nivel político los gnósticos hiperbóreos, ¿no?
por ahí hubieron celdas de nazismo peruano. Recuerdo imágenes de gente peruana vestida con uniformes nazis. Sí, ahí parece harto, harto. Y están, No, no venden el están nazismo, metiéndose, no, ¿no? lo venden como supremacía aria, pero en realidad es nacionalsocialismo, así que cualquier pueblo autóctono podría declararse como nacionalsocialista. Ujú. Pero lo que llamaba espiritualmente era hacia el gnosticismo hiperbóreo, o sea, Claro. es luciferismo lo que él Sí, promovía. pues no es otra cosa que adorar a Lucifer. Pero no se da cuenta, cuando yo le dije eso, cuando yo le dije eso de luciferismo, dijo que no era así. Empezó a hablar del espíritu increado, lo que ya sabe, o sea, ya se repite, ¿no? De esa gnosis. A los hiperbóreos les dicen que tienen que ser graciosamente luciféricos. Ujú. Jugaba a hacerse el Sí, gracioso, pues era medio troll. me llamó la atención que cuando empezó a hablar, algunas personas que estaban con nosotros empezaron a tomar un bando así medio radical junto a él. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, se pusieron medios agresivos. Incluso quería que hable él, nada más. Los hiperbóreos están reengrupidos con una pseudo geometría que según ellos manejan. Tienen esta idea de que el demiurgo pescó el espíritu y lo dio vuelta, y que por eso estamos encerrados y que hay que dar vuelta al espíritu. Pero los espíritus son puentes, pues ¿cómo vaya a dar vuelta a un puente? Si lo dais vuelta sigue siendo el mismo puente. De hecho, hacen eso, son toroidales. Ya Claro, están bien. haciendo eso. Buen argumento, buen detalle. Es un puente y claro, ya tiene un movimiento y es toroidal, claro. Y ya lo está haciendo. Puede ser hacia adentro o hacia afuera. Y eso va a determinar si eres radiante o magnético como ser. Pero solo existe esa, la dirección en la que gira el alma. Entonces se empieza a caer el cuento de lo hiperbóreo. Pero mientras científicamente no se haya demostrado qué es el espíritu y el alma, van a poder seguir funcionando. Con eso me doy cuenta que en la política también hay, o sea, no saben, pero algunos son luciferinos, otros son del sendero medio, pero aún no lo descubren, ¿no? Pero están en la política, no tienen otro conocimiento, no lo han resuelto Claro. todavía. Claro, si al final uno le pertenece al sendero y no necesariamente tienes que saber a qué sendero le estás representando. Ujú. Yo diría que para los satanistas es más fácil, porque se saben egoístas y saben que no están yendo por el lado correcto, así que difícil que no se vean como de izquierda. Claro. O sea, sendero izquierda, porque hay que recordarle aquí a la gente que la derecha política es el sendero izquierdo en la Noxis y la izquierda política es el sendero derecho. En la Es un Noxis reflejo, ¿no? están Una dados dualidad vueltas. refleja, ¿no? Claro, pero están dados vueltas. Po. El Claro. sendero derecho es el colectivismo, lo Claro. femenino, el amor. Y el lado izquierdo es la lógica, la frialdad, lo calculado. Y el Correcto, capitalismo correcto. funciona de esa forma. El capitalismo es totalmente individualista. Claro, es Cada la uno salga filosofía. por sus propios colores, explotar la necesidad de los demás, etcétera. La derecha, o sea, sí, el capitalismo es muy satánico, Propiedad es muy privada, lo satanista. privado, lo individual, como dices. Y para el otro lado, el socialismo es tiranía de Estado, y eso sería el luferanismo. Unos pocos decidiendo el destino de muchos. Ujú. Así que ninguno de los dos lados nos ofrece algo bueno, satanista o luferanismo. No tenemos un camino limpio. Y no niego que la tiranía pudiera funcionar, pero es necesario que el tirano sea un buen ser, pues, que sea un Un buen, humano. un buen humano y que le importe más implementar lo que quiere implementar que proteger su posición de jefe. Lenin, esos huevones que lograron llegar al poder, como era un movimiento social, como era un movimiento popular, empezaron a surgir personas con mejores ideas. Y los huevones, para no perder la posición de líder, empezaron a matarlos.
De ahí comienza todo el desastre que deja el socialismo, porque jamás se ha logrado llegar a tener comunismo. Y de hecho el comunismo solamente sirve como palanca política, porque el comunismo es lo que naturalmente el ser humano busca. Entonces prometerle eso a las masas para poder llegar al poder y luego establecer una tiranía es la forma fácil y es lo que ha sucedido siempre. Lo curioso es que el comunismo se cimenta en el marxismo y el marxismo es materialismo dialéctico, le llaman, ¿no? O sea, que le dicen ciencia abiertamente, como que Dios no existe y el mundo es material y Sí, nada sí. más. ¿No? Ahí también está ese detalle curioso porque el comunismo sería femenino, sería lo más natural para el ser humano y por ende tendría que ver mucho con la espiritualidad. Está funcionando netamente por la intuición, por lo femenino. Y por ende el comunismo debería ser muy creyente. Y, el ate- Correcto, correcto. Es lo mismo. y la derecha, el Opus Dei y toda esa huevada, el ejército evangélico y toda esa huevada, es Debería pura ser plata ateo. lo que mueve, es dinero nomás lo que se mueve ahí. Ujú. No Son hay ateos. espiritualidad, no hay religión, es un tema político y económico. Son los nexos que la iglesia tuvo con los empresarios y con los gobiernos en algún momento, que del todo no se pierde, porque Vaticano tiene una gran influencia económica en el mundo. Claro. Pero mira, lo curioso, como te decía, es que La ellos derecha no utilizan el debería ser materialismo. religiosa. Claro, exacto, exacto, porque son ateos, no van contra la vida en realidad, pues, ¿no? Entonces no Claro, creen, no tienen temor a los Dios, de la no, derecha quieren no hacer creen un en Dios. negocio con los nonatos, quieren vender los órganos de los nonatos, Ujú, quieren que hayan úteros de alquiler. Y negocio, y negocio, y negocio, y negocio, y negocio. Todo eso es de derecha. ujú. Pero nos Y vendieron termina desde un siendo, principio que la izquierda es atea y que el otro lado son los religiosos, los que están con Dios. El dólar dice, estamos con Dios, en Dios creemos. El dólar. pero es el Dios de los ejércitos, ese que ellos respaldan, porque Entonces nos ellos subvencionaron engañan. guerras. Mira lo que le explicaba la señora el otro día, la que subió a defender el mito del capitalismo. Que desde un principio nos dicen que las cosas son así, pero no son así. Lo que nos están vendiendo como comunismo no es comunismo. La democracia es un tipo de comunismo representativo. No deberíamos tener ese comunismo representativo. Deberíamos tener, deberíamos tener una democracia aristocrática. Que el pueblo nomine a los más aptos, a los mejores, a los más queridos, al mejor abogado para el Ministerio de Justicia, al mejor médico para el Ministerio de Salud, y así sucesivamente, que la gente los nominara y no que tuviéramos que elegir los títulos que ellos nos ponen. Serían los que tengan mejor, más efectivos, no tengan mejor resultados, ¿no? Algo así. Claro, O debería ser. lo que el pueblo, lo que la misma gente determina. Por ejemplo, en este momento, si funcionáramos por aristocracia, el, el ministro del Exterior podría ser el Pedro Pascal. Ya anda viajando, ya tiene simpatía con el mundo, podría ir conversando las cosas. ¿Cachai? En vez de No lo dejar entiendo. al primo segundo del que ahora es el gerente de la compañía de teléfonos del país, pues, ¿cachai? Claro, tienes razón, porque sería el gobierno de los virtuosos en realidad, ¿no? Claro, de los La más virtud. aptos, de los mejores, y no del más apitutado. Ujú. Una El- meritocracia real. lo curioso es que nace como materialismo, esto del socialismo, marxismo, nace como materialismo y termina siendo idealismo, porque eso el comunismo no se ha dado, es como un sueño utópico, ¿no? Es un sueño, el ideal, pero para llegar a eso te proponen un sendero luciferino, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Claro, en, bueno, igual hay que encontrarle razón a Marx respecto al tema de que todo esto se iba a terminar dando en reflejo de cómo fuera la tecnología y los tiempos que se estuvieran viviendo. Y lo que tenemos hoy en día perfectamente hace posible que el costo de vida del ser humano se reduzca enormemente, produciendo energía que llevaría a tener comida, agua, telecomunicaciones, todo a bajo costo. Y el capitalismo es lo que bloquea eso.
Los gobiernos del mundo, o por lo menos los de Sudamérica, desde el neoliberalismo para adelante, tienen prohibido tener ingresos propios. Yo no entiendo por qué el gobierno de un país no puede administrar las materias primas del país si le pertenecen a todos los ciudadanos. ¿Por qué tiene que recibir una comisión pequeñísima porque hay manos extranjeras llevándose eso? Que después te lo venden de vuelta trabajado. ¿Por qué los gobiernos del mundo no pueden encargarse de sus materias primas y tener una fuente de ingreso estable? Incluso se puede negociar de país a país en materias primas y no habrían devalúos de las monedas. No habría inflación si se trabajara directamente con las materias primas. Pero ayer hablábamos de eso justamente y se tocó el tema del Estado profundo, que les conviene que los países sean así, ¿no? Y se permitan saquear. Por eso estos gobernantes Sí, tenemos y el Dios los desorden es avala, solo para ¿sabes? poder robar a manos llenas. Ujú. Habló del, como acá comenta, del sionismo. En el comentario de abajo sale el sionismo, ¿no? Hablamos del sionismo y terminamos llegando hasta los házaros. O sea, no es el Ujú. sionismo como, como tal, sino es un movimiento más atrás. Antes de ser el sionismo. Y hasta ahí nomás llegamos. Ya después el otro muchacho empezó a hablar del espíritu increado, del demiurgo y que, ¿no? La Y nos realidad es fuimos al una cuento de la prisión. pobre Sofía. Sí. Y terminó yéndose por ahí y ya no hablar de qué cosa venimos a cambiar, qué cosa queremos hacer en la sociedad. Venimos a hacer un movimiento no político, no dentro de las banderas electorales. Queremos hacer un movimiento que rescate a la gente que esté consciente de que es un problema del sistema y el sistema es antihumano. Entonces allí se va Claro. congregando un grupo de gente, no se va conociendo. Pero aparece este personaje diciendo eso y jalando a la gente hacia que no debemos la rebelión abierta, pues, ¿no? O sea, ir al choque de la revolución, hablan más que todos. Eso es La lo que... máxima violencia. Ujú. Eso es muy luferano. Eso es el luferanismo. Aplicar la máxima violencia para lograr supuestamente objetivos nobles. Pero el fin justifica los medios. No puedes obtener paz haciendo la guerra. Correcto, correcto. Es No, básicamente lo que explican en Naruto con el arco de Pain. La guerra siempre va a dejar gente herida que va a querer venganza. Y eso comienza un círculo que nunca termina. Es básicamente lo que te explican en Naruto. El mundo de los ninjas está destinado a desaparecer. el Porque no odio no se podéis apaga, seguir en guerra eternamente. el odio no se apaga con el odio, decía Claro, Siddhartha, una máxima. el entendimiento es el único camino. El entendimiento da paz. El entendimiento resuelve las dudas. Y la ausencia de dudas es silencio. El silencio es Da paz. equilibrio, da equilibrio, no tienes razón, ¿no? El entendimiento te hace ver como que el otro está todavía en la bruma, no ha determinado todavía la realidad, no la ve claramente. Entonces lo puedes ver que está confuso nomás, ¿no? Y no te desequilibra. Ujú. Winston pregunta, ¿cuál sería el aspecto autóctono de un chileno? Yo diría que todos los chilenos se creen vivos. Todos los chilenos se creen astutos. Tenemos como hay un personaje de Martín Rivas que se llamaba el Rotito chileno, que de ahí viene el concepto del roto chileno. Y este personaje pues era un vagabundo y tiene la gracia de que sobrevivió toda la saga del libro con pura astucia. Con pura viveza logró comer, pasarlo bien, divertirse. Y yo diría que esa es la cualidad que todos los chilenos creen tener, que creen que todos creemos ser pillos. Estafar acá en Chile es más difícil que en otros países, somos muy desconfiados. Jean Paul dice, excelente disertación, gracias a ustedes por hacerme útil, mi gente. Sek dice, me da pena, mi expareja estaba corrupta con progresismo, sin alma, influenciada por el que dirán. El, el discurso woke se afirma mucho en la oscuridad del tercer nivel de la conciencia, la autopercepción. Y ese es el último nivel de lo subjetivo. El miedo, el capricho y las pasiones son completamente subjetivas, no pueden ser utilizadas como parámetro para la realidad de ninguna forma. Lo objetivo, la distancia entre lo subjetivo y lo objetivo es que en lo subjetivo yo miro la realidad y le chanto encima a la realidad mis parámetros,
Como por ejemplo ir a un estacionamiento y empezar a clasificar los autos por color, por motor, por marca o por lo que sea. En la realidad ningún auto se está moviendo, pero yo en mi mente lo estoy juntando como conjuntos. Eso es completamente subjetivo. Si se lo pido a otra persona, puede que arme otros conjuntos, otras formas de orden. Lo objetivo sería transportar los vehículos a mi mente, ponerlos a correr y que llegaran en el orden que corresponde que lleguen porque conozco los datos de cada auto y sé cuánto corren y todo eso y pues lo repliqué en mi mente de la misma forma en la que hubiera sido en la realidad. Eso es objetivo. Y pues están ahí atascados en la subjetividad, en creer que porque me quiero ver como una cosa me vuelvo esa cosa y no funciona así, es al revés. Las cosas son lo que no pueden evitar ser, no lo que quieran ser. El Don Pipe, saludos perrín. Amigo, lo vieron por la tele, yo protesté, salí y no fue así como lo dices. Supongo que me está diciendo de las protestas. Eh, Hicieron esto con el metro y la primera orden que dieron fue que toque de queda. Se cierra todo el comercio, no abre nada. El detalle sobre eso es que desde 3 días antes, a ese día de octubre, a finales de octubre, ya habían 15.000 pymes avisando que estaban en situación de quiebra durante el gobierno de Piñera. 15.000 pymes, principalmente porque un par de años antes había llegado Cencosud dominando el tema de los supermercados y eso le hizo mucho daño a los almacenes pequeños, a los kioscos y todo ese tipo de cosas. 15.000 se están yendo a quiebra y ¡pum! Estallido social totalmente orquestado, orden de cerrar todo y esos locales que estaban destinados a morir terminaron de morir en silencio. Todo supuestamente por la caída del comercio y justo después de eso llega la pandemia y los locales siguen cerrados. Y nunca se supo de esas 15.000 pymes que estaban en quiebra desde días antes de que comenzara el estallido. Sucede el estallido, pandemia. Pasa la pandemia, nunca más se supo de esas empresas. Y al mismo tiempo, Piñera logró subsanar este detalle de su primer gobierno cuando le prestaron 6.500 millones de dólares a Estados Unidos, pero Estados Unidos dijo no te puedo devolver la plata, pero te puedo dar armamento, te puedo dar municiones, te puedo dar vehículos, te puedo dar instructores. Pero ¿para qué? Dijo Chile, si acá no tenemos guerra, no peleamos con nadie. Ah, pero mira los estudiantes, los pingüinos están haciendo destrozos, puede que necesiten control de masas, perdigones, lacrimógenas y todo eso. Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y los pingüinos no se alzaban. Llegó un segundo gobierno de Piñera y los pingüinos todavía no eran tan desmadrosos como para poder armar todo ese aparataje y justificar esos dineros. Así que se tuvo que inventar un estallido social y poder empezar a ocupar esas platas que Estados Unidos tenía que devolver. Pero lo devolvieron como ellos quisieron, con lo que ellos exportan, armamento. Y ahí tenemos a un grupo de Marines de los SEALs en Torquemada, en Fuerte Aguayo, segundo destacamento de infantería de marina, que han estado allí durante años entrenando a milicos y carabineros en control de masas, metiéndoles en la cabeza que entre menos seamos, más hay para todos. Porque a los ejércitos se les entrena con mentalidad de derecha. Ninguna dictadura militar puede ser de izquierda, amigo. Los soldados son mercenarios. Trabajan por un sueldo. No están ahí. Los soldados de Fidel o los soldados de Chávez no están allí porque crean que están haciendo patria. Están allí porque tienen un sueldo y una mejor situación económica que el resto. Eso se llama capitalismo, amigo. Como decía, Ronald, las muchas gracias, cosas son lo que no pueden evitar ser. muchas gracias. Voy a quedarme escuchando, hermano, por abajo. Dale, Berrín. Hermano, un consejo para tu comunidad. Si llegamos a los La weá la quemaron un grupo de civiles organizados. Participé. 100K, Hay mucho pago de civil. llegamos a lo sucesivo. Hasta luego, Ron. Gracias, hermano. Cuídate, Berrín. Tebas dice, fundador de la Noxis, Samael a un weor.
El charlatán de Samael, no hay mucho que se pueda decir de él. Logró volverse el sesgo de la primera fuente para mucha gente. Los que logran escapar del sartén del oficialismo y buscan Noxis terminan encontrándose algunos de estos institutos samaelianos, que hay 2 o 3 por cada ciudad importante de cada país en Sudamérica. ¿Quién auspicia eso? ¿De dónde sale el dinero? Sepa Moya. Pero llegaron a ser el sesgo de la primera fuente. Mucha gente ve eso como Noxis por ser lo primero que reciben. Y se ven contaminados por esta supuesta Noxis hipersexualizada que deja todo centrado en el segundo chakra y no te habla ninguno de los otros 6. Loiquito dice, el salto astral es el siguiente paso a conquistar. Ya, ahí tenemos una de las programaciones que tienen que ver con esto de perseguir poderes. Y es muy peligroso si no se ha alcanzado el nivel de ser humano. Hay que romper los 4 primeros sellos, ser un humano de partida, para que las experiencias en el astral sean en el alto astral y no en el bajo astral, para que no nos contaminemos, para que no nos traigamos inmundicia de allá. Y por eso nos venden el tema del viaje astral como una meta, la mediunidad, la canalización, los registros akáshicos, porque ese tipo de cosas abre la puerta. Y como les explicaba en delante, las reglas del otro lado funcionan al revés. Acá lo opuesto se atrae, acá lo masculino y lo femenino se atraen. Del otro lado se atrae lo semejante. Entonces, si tú buscas esto porque soy pulento, porque soy bacán, porque me lo merezco, porque está de moda, porque quiero poderes, porque quiero hacer trampa, porque quiero conseguir algo, si lo haces desde el egoísmo, cuando abras esa puerta vas a atraer algo semejante a ti. Y así como tú te quieres aprovechar de ese contacto, el que se contacte va a querer aprovecharse de ti. Y ahí tenemos un montón de huevones diciendo, oh, el maldito New Age, los falsos maestros ascendidos. No, compañero, jamás tuviste contacto con algo luminoso, y menos a través de un espejo que es el ángulo opuesto a esta realidad. No jueguen con los espejos, chiquillos. Sek dice, las primeras 3 veces que habló Dios fueron en los versículos 3, 6 y 9. No lo he notado, lo voy a investigar. Andrés Adones dice, estamos cagados. Falacia de generalización, hable por usted mismo solamente. Del Genes. Ah, dale. Sí, y tengo por ahí un video donde analizo el Padre Nuestro, Padre Madre Nuestro en arameo, que es mucha ciencia. Y también tengo un análisis a los días de la creación, pero relativo al fruto de la vida. Cómo los 7 días tiene que ver con esa geometría sagrada. Lobo Blanco les recuerda que me colaboren con los tabs. David Moon Ateva le dice, varias cosas salieron de los Rosacruces. Recién estoy avanzando en el chat. Loiquito dice, tomen mebendazol para los parásitos. Es otra vermicina o algo así, es lo que es vermicina es lo que yo he escuchado que se usa. De hecho, es un desparasitante para mascotas. Case dice, sí, confirmo, el abuso de las plantas de poder con su ego. Salir de ahí es muy difícil. Loquito dice, ellos son del demiurgo, no buscan el hijo del hombre. Ay, ahí nos mezclaste 2 programaciones, el jesuísmo, la adoración a Jesús, y el tema del el cuento de la pobre Sofía. No estáis bien por ningún lado, compañero. Mateo 13:11 dice, ¿qué dice? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos nos le he dado. Los misterios del reino de los cielos tiene que ver con geometría sagrada, números maestros, simbología, mucha ciencia, la forma en la que se subdivide cada cosa. En algún momento esta búsqueda del
campo unificado de fuerzas, el santo grial de la ciencia, va a tener que cambiar a un concepto más cercano a un campo unificado de sustancias. Y ahí el tema de la latice de Jacobo Greenberg va a tomar mucha relevancia y va a aumentar, va a crecer al tema de que cada cosa tiene su propia latice. Pipe dice, para mí la política izquierda y derecha son la misma mierda control. ¿Cómo podríamos tomar un bando? Yo cuando hablo de esto, no es que esté tomando un bando, solamente estoy diciendo que entre elegir, entre tener que funcionar con esto, prefiero esto porque se van a demorar más en lo que quieren hacer y por eso podrían equivocarse y no lograrlo. Prefiero ir lento con los movimientos que hacen con la izquierda que rápido con los movimientos que hacen con la derecha. No es porque tenga preferencia por un bando, y para mí todo debería estar funcionando por un utilitarismo aristocrático antiantropocentrista, un comunismo humano verdadero. David Moon menciona que uno puede denunciarlo los likes, pues puede que te los denuncien por los temas que estás tocando, no por las palabras que usas, sino porque la gente no le gusta. A mí los videos que me han bajado han sido por hablar sobre los evangélicos, la magia negra de los evangélicos. Ese tema como que no les ha gustado y me han bajado esos videos. J. Eric dice, es decir que en este plano somos radiantes y magnéticos que vendría a ser luz y oscuridad. Claro, habría que entender que primero hay una primera sustancia que viene de la antisustancia que era el vacío. El primer espíritu logró entrar el vacío y por el otro lado fue salir y se volvió expansión en vez de contracción, pero siguió actuando por dentro de la cuerda y hizo que la expansión retornara y eso generó el movimiento vorticial que entendemos como toroide y conciencia. Y a medida que la sustancia empieza a pasar por encima de sí misma, se va densificando y va generando nuevos tipos de esa primer sustancia, pero más densas. Y lo que es semejante a esa primer sustancia recibe el nombre de aéter o el elemento aire, y lo que se parece más a la fuerza del vacío recibe el nombre de éter o el elemento tierra, básicamente. Y todos los sistemas tienen este equilibrio de 2-1. 2 de magnetismo por 1 de radiancia o 2 de radiancia por 1 de magnetismo en la sumatoria total de todas sus partes. Ese es como el equilibrio, el balance. Nos meten en la cabeza el tema del equilibrio. Y pues si tomo 1 kilo y 1 kilo en un balancín y los pongo, el balancín se queda quieto. La manifestación no estaría en movimiento, nada existiría. El balance es 2-1, 2 de luz por 1 de oscuridad, 2 de arroz, no, 1 de arroz por 2 de agua, 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, para que exista el agua, la sustancia, ese plasma molecular que permite la existencia de la vida como espacio, por ejemplo. Alexander dice, sí, lo repiten como loros los hiperbóreos. Miren, noten como todo lo que les hablo cuando empiezo a hablar de ciencia, hablo de una perfecta coherencia dentro de todo lo que existe, de una máxima eficiencia. Si ya estamos en una máxima eficiencia, no puede haber un Dios que haya hecho algo, y menos puede haber un Dios malvado que haya alterado eso. No hay señales de la mano de nadie, todo fluyó de la forma más natural en que podía ser, por el camino de la menor resistencia, de la misma forma en que surgió la primera singularidad y surgió el vacío, o sea, y surgió la primera sustancia. Ahora estoy escribiendo un tratado científico, ayudándome con la IA, y la IA le puso teoría entoplasmática, donde todo sería sustancias que se comportan como líquidos y más que partículas. Porque hay un detalle curioso de esto, de que sabemos que nuestra búsqueda de medir genera partículas. Necesitamos instrumentales para poder medir lo cuántico. Eso significa que en la realidad cotidiana no estamos en esa realidad. No estamos allí para poder alterar la medida. Así que normalmente todas las cosas se comportan en su forma de onda cohesionada como onda y no como partículas.
Así que habría que entender que hay luz clara, luz oscura y que todo proviene de una primer sustancia que era la luz en su forma absoluta, opuesta a la antisustancia que era el vacío. Y ahí se te arman los cuatro elementos. ¿Cómo tomar una postura si ustedes mismos saben qué función cumplen los partidos políticos? Yo diría que el tema no debería pasar por la política. Deberíamos armar como una startup con la intención de crear una empresa que le brinde energía limpia, segura, eterna a la humanidad. Y que cada persona que pone lucas se vuelve un inversionista y al final que le pertenezca a todo el mundo. Empezar, no sé, por las zonas más preocupantes del mundo y empezar a sanar desde allí. Mi idea tiene mucho que ver con eh, turbinas mareomotrices, aprovechar el movimiento del mar, anclar una boya al piso, ponerla allí y dejar que toda esa fuerza se vuelva electricidad. 24 horas al día, todo el año. Winston menciona movimiento popular, sí, y los banqueros financian lo que sucedió en Rusia. Y gran parte o por no decir todo lo que hemos visto suceder en el mundo, es planeado primero en una mesita, un grupo de huevones se ponen de acuerdo. Eh, las revoluciones, el ser humano es por naturaleza pacífico. Y los seres humanos aguantamos y aguantamos y aguantamos y es muy raro que terminemos sublevándonos. Son muy raras las rebeliones reales que ha tenido la humanidad. La mayoría simplemente han sido orquestadas, tal como se lo llevo diciendo hace rato. Todo es orquestado. Es el viejo, crea el problema para implementar tu solución. Si se trata de entender la política sin entender el sionismo, pues no se entiende nada. Sí, hay que entender el rol que cumple esta, este linaje que quiere apoderarse de la humanidad. Y hay que entrever los movimientos de ellos entre lo que va pasando en los países. No es casual que durante tantos gobiernos en Argentina se pusieran a imprimir dinero como cagados de la cabeza y que lo primero que hicieran fuera cambiar ese dinero por dólares y que iba a dar a cualquier cuenta que no tenía nada que ver con el país. Gobierno tras gobierno tras gobierno. Debilitaron tanto a Argentina que apareció un payaso como Milei que les encantó. Hicieron ver tan mal a la izquierda que apareció un payaso de izquierda y la gente aplaudió al payaso. Y ahora está haciendo todo lo que supuestamente no debería hacer. Intervencionismo del gobierno, privatizó el agua, le corta recursos a los más viejitos. El huevón tiene la cagada, está haciendo justamente lo que dijo que no se debe hacer, intervencionismo con el gobierno. Ahora, ¿qué él es el gobierno? Dijo, cuando le preguntaban qué es el gobierno, el huevón decía siempre que es el que capitaliza la violencia. Y ahora a través de tener ese poder está eh, reprimiendo a la gente porque están reclamando por no querer ceder los derechos del agua a privados. Que sería lo que les decía de que con los de derecha perdemos derechamente de una. Es mucho más rápido cuando tienen a uno de derecha arriba. Porque los de izquierda funcionan en grupo. Entonces tienes que convencer a todo el grupo de hacer la estupidez que está proponiendo la ONU, ponte tú. A tener que simplemente mojar a los que siempre están contigo por dinero. No cuesta nada. Bo. Logran las cosas mucho más rápido cuando tienen a alguien de derecha sentado arriba. Harvilandia dice la sabiduría de Itachi. Oh, el dios Itachi. Nunca me he dado el trabajo de analizar bien o pensar bien filosóficamente qué onda con Itachi y su cuento de matar a su clan y todo ese atado. No me he detenido a ver en qué sendero queda. El diferente dice,
tomar atajos para superar. Sí, la mentalidad de derecha tiene mucho estado del hacer trampa. Para los derechas eso no es, eso es astucia, no es corrupción. Iván dice, ¿tienen el león por mi ley? No, el león es el símbolo del sendero medio. Que el satanismo sea blasfemo y les guste usar nombres que no le corresponde es otro cuento, pero hay que también aprender a ver eso. La blasfemia es cuando algo se llama de una forma, pero es lo opuesto. Entonces, por ejemplo, tenemos una Organización Mundial de la Salud que no cuida nuestra salud. Tenemos uno UNICEF, que es lo que más casos de abuso tienen. Y así, suma y sigue. Cristianos que no son cristianos, que son jesuitas, son adoradores de Jesús y no cristianos, no viven según la enseñanza. Y así, el mundo está lleno de blasfemia. El lobo blanco dice, el lobo también lo es. ¿Cuál sería el tuyo? El tema del lobo y los arquetipos tiene más que ver con este tema de los alfa, los beta, los gamma y los omega. En la forma en la que se ordenan los lobos para avanzar tiene que ver con eso. En la punta van los gamma, los viejitos, los que son sacrificables, los enfermos. Después vienen alfas, después vienen a los que quieren proteger, que serían las hembras y los cachorros. Después viene otro grupo que serían los betas, que son los que protegen la cola. El omega nace del concepto del lobo solitario. Así que el lobo solitario sería el arquetipo del lobo que se acerca al tema del sendero medio. Porque los del sendero medio recorremos un camino muy solitario. Somos representantes del orden vayamos donde vayamos. Vamos avanzando con el chat, dice. Kumalagua, Kumalagua pregunta cuál es el sendero izquierdo en pocas palabras. Si quisiera hacerlo sencillo, podría ser Star Wars. La mentalidad de los Sith sería el sendero izquierdo. Buscar poder, ser el que manda y eventualmente tener que eliminar a tu propio maestro para ser tú el que manda. Que sería algo muy, muy satanista. Eh, en Star Wars no hay un sendero de derecho realmente porque los Jedi son luferanos. Eh, si te fijas, eh, cuando aparecen los Jedi enfrente de millonarios, políticos, reyes, etcétera, etcétera, se ponen felices. Oh, llegaron los Jedi, qué bueno. Pero cuando los Jedi andan entre la gente común y corriente, la gente se asusta, dicen, oh, va a correr sangre, andan los Jedi, va a quedar patá. El orden que sostienen los Jedi es a través del miedo. Y eso es tiranía, eso es luferanismo. Pero sí también está el sendero gris, los Jedi grises. Ese sí es sendero medio. Los Jedi grises solamente aparecen cuando la fuerza está en desbalance. Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, Naruto. En Naruto los ninjas corruptos serían los del sendero izquierdo, los que usan sus habilidades de ninja para su beneficio personal. Los del sendero derecho serían los ninjas que trabajan para su aldea, cumpliendo misiones y la huevada, donde se nos mete el mercantilismo y el politiquerío y las misiones no terminan siendo tan limpias como deberían. Y al medio nos queda Naruto, el prota, que pasa mucho en los shonen, las series de los animes para niños, los animes de peleita. Pasa mucho que el personaje principal es del sendero medio. ¿Por qué? Porque necesitan diálogo. Y como el sendero medio es el camino de la mínima violencia, todo va escalando de a poquito hasta llegar al clímax de la máxima pelea. Y por eso con Freaks, Naruto, Uzumaki, Ashta, etcétera, etcétera, todos son del sendero medio. Por eso pasa mucho que terminan haciendo amistad con el enemigo.
Y también gracias a esto del camino de la mínima violencia terminamos descubriendo cuál es la versión, cuál es la visión del villano, que muchas veces es lo más entretenido del anime, la visión del malo. Jarvilandia dice, ¿qué opinas de los protocolos de Sion y lo que se hizo el, y lo que hizo el pintor austriaco? Lo del pintor no sé a qué te refieres, que si me lo profundizas un poquito más. Y sobre los protocolos, pues, siendo muy objetivo, son como dos o tres puntos los que están sin cumplirse en la lista de los protocolos. Desestabilización de las constituciones del mundo, que por ahí quizás con lo de la pandemia lo lograron un poco, lograron meterse en la soberanía de los países. Ver a los judíos como los bonachores del mundo, es el que me llama la atención, junto con el otro que falta, que es la destrucción de todas las hermandades secretas. Entonces a mí me da la idea de que con lo de Einstein, con lo de Didi y ese tipo de cosas van a supuestamente entregarnos a los malos, pero van a ser solo el perraje, las cabezas van a seguir siendo las mismas. Y el tema de los bonachones yo creo que tiene que ver con esto de la Tercera Guerra, lo que podría pasar en el norte por un meteorito, por el cambio de eje de la Tierra, bomba nuclear, lo que sea. Eh, Muchos de los más grandes profetas de nuestros tiempos, Madame Chofli, Baba Ganga, Edgar Cayce, Paravicini, hablaron de una tercera guerra y que el conflicto iba a ser detenido porque algo más grande iba a pasar y que en ese momento iba a haber mucha necesidad y que el norte iba a querer atacar al sur, pero al final se iban a venir a vivir al sur. Y es muy probable que Argentina sea el lugar que están sembrando con una economía muy pobre para que su dinero rinda mucho, y poder fabricar sus primeras ciudades inteligentes y empezar a hacer eso. Y por algo Inglaterra y Argentina fueron los países donde comenzaron con el escaneo del iris. Ya tienen la base de datos de gran parte de los argentinos y para ellos va a ser mucho más fácil el proceso. Eh, Kumalagua dice, no es bueno dormir con espejos. No es buena idea, tanto por verlos seguido o como por estar durmiendo allí. Eh, Habría que entender que el tipo de información que nosotros manejamos tiene una cierta vectorialidad, una cierta dirección y nuestro cuerpo, nuestro cerebro y todo el asunto se adaptó a poder usarlo de esa forma. Pero eso no significa que todos los otros ángulos no estén existiendo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En un espejo sucede este jueguito de que estamos viendo los ángulos de esta realidad y los ángulos de una realidad completamente opuesta. Y cuando objetivizamos eso, la maqueta mental que estamos creando con eso va a tener esa propiedad. Y estamos generando un espacio indiferenciado de fuerzas en donde es como abrir una puerta, donde ambos lados pueden moverse al mismo tiempo. Y ahí entra, por ejemplo, el símbolo de la masonería, que la escuadra y el compás, que se refiere al ángulo de visión tuyo, a tu ángulo, y el ángulo de tu opuesto en el otro lado, generando este espacio intermedio en donde se puede utilizar de puerta. Por algo, el símbolo de la masonería es igual al símbolo del ashram, del vudú, que es para invocaciones. Son figuras que hacen que nuestra mente cree cosas con un determinado patrón que les sirve a ellos. El piso ajedrezado cumple la misma función. No sabe si es piso negro con blanco o blanco con negro, manifiesta las dos cosas al mismo tiempo. La espiral, blanca y negra, lo mismo. ¿Sirven los espejos para hacer pactos o llamar espíritus con la palabra? Generalmente se abren puertas hacia el bajo astral y puedes provocar que tu casa se llene de entidades oscuras y ese tipo de cosas. No es buena idea jugar con los espejos. El diferente. He descifrado algo de manera individual. Rompe un trozo de madera. Física cuántica. Bueno, técnicamente hablando, no rompes átomos al hacer eso.
solo se rompe la cohesión electromagnética que tenían los átomos. Como Alaway dice, el azufre para los parásitos espirituales. Sí, el azufre como sustancia tiene la propiedad de que atrae el electromagnetismo negativo, así que se chupa a los demonios. Y como tiene esta propiedad de que enciende con poco calor y genera mucha calor y mucha intensidad, sirve para limpiar. Pero hay que quemar el azufre luego de que se ocupó para limpiar. Y lo recomendable sería hacerlo en el pasto a las 12 del día. Que el sol esté dando con todos los ángulos desde arriba recto. Que no tengan para dónde escapar. Hola Dike, dice Perrin, ¿desde qué hora estás haciendo el live? Hoy día empecé como a las 10:30, Perrin. Y ayer no pude, tengo un problema en una muela, me están viendo eso. Martín dice, magia negra de los evangélicos, ¿puedes profundizar? Eh, Hay un sector de los evangélicos, claro, que son criados como evangélicos y tienen la oportunidad de serlo o no serlo, llega a un punto en su vida en la adolescencia. Pero hay un sectorcito de los evangélicos que llegan a eso por soledad, por estar en el peor momento de sus vidas y son acogidos por esta comunidad de supuestamente gente buena, en donde se cae rápidamente en un altruismo parroquial, que es un problema psicológico en donde en tu grupito ves bondad, buena onda y buenaventuranza y afuera todos los demás son pecadores. Eso se llama altruismo parroquial. Y pasa que a esta gente después la mandan a predicar, se paran con sus puestitos, con sus libritos, y la gente no se acerca, y los que se acercan son ateos que le echan la pachota encima, de repente se encuentran con gnósticos como yo, que les dicen, oye, pero eso significa esto, esto y esto, y los lleváis por otro mundo que les deja una chakra en la cabeza. Y eh, en un sector de los evangélicos de este tipo surge esta idea de que ojalá que otras personas estuvieran en su peor momento para que encuentren la iglesia y puedan encontrar a Dios. Y nace esta idea de la calamidad sobre los demás. Y comienza a pasar que los evangélicos le piden a los cielos, a quien sea, eh, que le pase algo a la persona que lo haga acercarse a Dios. Entonces le comienzan a desear mal a la gente. Y eso le da autorización a demonios de actuar cubriéndose a través del karma de que están recibiendo órdenes y no que lo están haciendo ellos. Y con el tiempo, estos huevones se empiezan a dar cuenta de que tienen esta habilidad, de que pueden causarle mal a otros. Creen que tienen el don divino de acercar a Dios de esa forma. Y terminan volviéndose brujos negros muy cototos. Me he pillado evangélicos más poderosos que los que se creen brujos. Que tiene mucho que ver con los falsos preceptos que tienen con esta idea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo permite que le demos un permiso a nuestra alma de ingreso a entidades que trabajan con con Jehová. Jehová es un caído, está en el infierno, todos los demonios que digan estar trabajando para él podrían aprovechar eso para entrar en nosotros. Es simplemente un permiso de acceso. Porque que básicamente es un movimiento muy simpático porque eliminaron la divinidad de lo femenino, Ashera, la diosa madre, el origen de las dádivas, que sería básicamente la misericordia, como forma de la conciencia, y lo reemplazaron con el Espíritu Santo. Y así callaron la voz femenina durante mucho tiempo, lo que permitió mucha guerra. Ya expliqué lo de los evangélicos. Martín dice, ¿por qué la gente que pide con fe a Dios le suceden cambios en la vida? Bien, eso tiene que ver con dos cosas. Una es que hay mucha gente que no puede hacer las cosas simplemente por la convicción de vivir desde la mejor manera para ti mismo. Necesitan una excusa. Algunos usan a sus hijos,
Otros, no sé, el estar a cargo de alguien. Generalmente el tener responsabilidad sobre otra persona te lleva a moverte. Y hay gente que termina utilizando a Dios como ese símbolo. Y hay otro aspecto del asunto que tiene que ver con nuestra voluntad tratando de fluir a través de nuestra alma, y se podría dar la situación de que conectemos ya bien con lo divino de verdad o con el egregor Jesucristo, que es una creación mental colectiva que ha desarrollado la humanidad bajo la idea de lo que es el Jesús, el Cristo, el egregor más luminoso y poderoso que tenemos, y se puede lograr un vínculo con esta entidad y usar y a través de ti mismo canalizar la voluntad de todos los seres que creen en ese símbolo. Por eso hay casos de gente que ha visto al Jesús ario, al Jesús de ojitos claros, que nunca fue así. Esa es la imagen mental que tenemos de él. Es la imagen que tiene el egregor Jesucristo que creamos. Kuma dice, ¿todo esto lo explica el Kybalión o solo en la...? Eh, Gran parte de, de lo que les hablo lleva al Kybalión varios pueblos más allá. Yo encuentro al Kybalión lo encuentro un conocimiento muy básico, y no me parece que sean axiomas, que todo es llevable más lejos o incluso refutable. Entonces, si puedes refutar o llevar más lejos un axioma, jamás fue un axioma. No es una verdad inamovible. Y claro, el libro tiene esta salvedad, este mecanismo de defensa que dice toda verdad es media verdad. Así que está planeando el tiempo en que descubran que lo que dice el Kybalión son medias verdades, porque es más grande que eso. Entonces como que ya lo previnieron. Yo diría que el tema del hermetismo cumplió dos funciones. Uno, eliminar la hermenéutica, que fue una costumbre que trajeron los atlantes al resto de los continentes, que tendría que ver con esto de formar a un discípulo, ser el maestro y entregarle los secretos del arte a un discípulo. O ir a un gremio y pasar por las pruebas del gremio para poder volver a tu pueblo siendo, no sé, un herrero, ponte tú. Esa costumbre nace desde Atlántida, pero eso presentaba el problema de que el pueblo estaba educando al pueblo. Todas las necesidades que un pueblo tenía las subsanaba yendo a entrenarse o a formarse o trayendo al que necesitaban para eso. No necesitaban a un rey para organizarse de esa forma. Y entonces lo que hicieron fue inventaron a Hermes, relacionándolo a ser un escriba de los dioses egipcios, y esos dioses egipcios de los que nos hablan son la segunda venida Anunnaki. Así que ese dualismo que nos están metiendo es simplemente para engañar, todo es trino, no es dual. Que por ahí se nos cae el Kybalión con el tema de que todo tiene polaridad. ¿Qué pasa con el neutrón? ¿Qué pasa con los neutros? Todo es trino. De hecho, los griegos decían trinitas, veritas. En lo trino está la verdad. No hablaban de dualidad. Tengo un video en el canal de YouTube en donde refuto los preceptos del hermetismo y explico cuál fue el verdadero objetivo de dejarnos ciertos preceptos que tiene eso, que apoyan al cuento de la pobre Sofía. Orquestado como el sionismo. Argentina será para los sionistas. Era una de las dos opciones que tenían, pues tomarse Palestina o la Patagonia. Por ahí si buscas vas a encontrar muchos escritos de muchos rabinos declarando ser dueños de Argentina en la época en la que se estaba tratando el tema de la formación de Israel, que fue la razón de por qué Rusia cayó en la Guerra Fría. Rusia no estuvo de acuerdo en la creación de Israel. Cuando estaban firmando la paz en la Segunda Guerra Mundial, deciden formar la ONU. Rusia fue fundamental, la meten también allí. Pero cuando están leyendo los preceptos ya habrá paz, habrá desarme, Israel se va a tomar Palestina. Oye, pero ¿por qué dices eso aquí? ¿Qué tiene que ver esto con la Segunda Guerra Mundial, con lo que pasó con Alemania y todo eso? No, no, es que es algo que queremos implementar ahora en la cuestión, y Rusia no estuvo de acuerdo. Pero son los malos. El diferente dice, como seres humanos estamos buscando alguna solución o estamos solo experimentando. Todo lo que nace en la manifestación ya es la mejor solución posible. Descubrir
¿Qué tipo de solución somos? Sería el tema. Kumala dice, ¿qué opino de Venezuela? ¿Es parte de un experimento social? Sí. Eh, lo mismo que hicieron con Cuba, después en donde los sometieron durante muchos años, generándole a la gente un odio visceral contra todo lo que significara izquierda. Luego empiezan a meterle la idea de migración, permitieron que los cubanos llegaran a Estados Unidos, les dieron la visa automática y ahora en Estados Unidos solo existe el partido los republicanos y el demócrata. La izquierda fue eliminada completamente gracias a la enorme cantidad de votos de derecha que surgieron desde los fachobots que creyeron haber existido en un gobierno de izquierda cuando los gobiernos militares son siempre de derecha. Si alguien de izquierda se pone a acumular capital, no es de izquierda, es de derecha, es un capitalista. Y ahí tenemos el Rolex que usaba el, ¿cómo se llama? El Chávez, po, weón, o la plata que tenía la hija de Maduro, los familiares de todos esos buenos. Están acumulando capital, amigos, no pueden ser de izquierda. ¿Cómo? Las cosas son lo que no pueden evitar ser. Si estás acumulando capital, eres capitalista. Y con Venezuela hicieron lo mismo. Años de opresión, eh, horrorizados con lo que supuestamente se llama izquierda, y luego migraron por los países de Sudamérica y están engrosando las urnas de derecha en todos los países latinoamericanos, esa horda de fachobot criados por memes y el mismo poema del capitalismo de siempre. Daik dice, Venezuela es un experimento social con el fin de manchar el nombre del comunismo. Sí, tuvieron que crear una izquierda asquerosa para que la derecha se pudiera ver bien, para que lo que hace el capitalismo se vea bien. Tienen que crear algo mucho más feo y peor que cuando nos hacen elegir tengamos que decir, ya me voy por esto. TikToker dice, Dios, Zeus, idólatra, Señor, Baal, idólatra. Sí, por algo existe esta vieja frase que dice, no adorarás falsas imágenes, que tiene que ver con dos cosas. Uno, con esto de que cuando objetivizamos, generamos una maqueta positrónica en el astral, que tiene todas las cualidades y la carga de voluntad que le estamos dando y todo eso al objeto que estamos mirando. Así funcionan básicamente los símbolos. Y hacerlo sobre una figura antropomorfa es crear un envase que ya tiene los cinco sentidos. Y no es buena idea darle ese tipo de envase a los inorgánicos. Y por otro lado, está el tema de que el primer ser no necesita nuestra adoración. La adoración como forma de la voluntad es un tipo de luz, pero sirve como un protector solar en el bajo astral. Los demonios que son adorados tienen como esta protección de luz que los protege de otros demonios, por eso quieren ser adorados. La luz no necesita adoración, no te va a pedir adoración. Solo la oscuridad la necesita para ganar forma, para canalizar nuestra voluntad hacia ellos. Sigo avanzando en el chat. Daik dice, simplemente era eliminar a Danzo y tratar de darle un mayor peso al clan Uchiha. Pero es que el clan Uchiha tenía planeado tomarse la aldea, pues si eso es lo que trataron de evitar. Querían hacer un golpe militar. Tratar de reforzar la alianza entre los Uchihas y la aldea de la hoja. Es que justamente los Uchihas querían hacer un golpe militar. Ese era el problema. Saludos desde Venezuela. Saik dice, eres feliz. El sabio sabe cómo ser feliz, pero es más sabio por decidir no serlo. Tiene que ver con esto de... En Los Simpsons muestran una parte donde el Homero es magio y le ponen la piedra de la vergüenza y descubren que es el elegido y le cambian la piedra y le ponen una más grande todavía. El sabio, o todos nosotros, llevamos nuestra mochila de nuestros propios pesares, nuestras propias penas, nuestros deseos y todo eso. El sabio sabe cómo no sufrir, sabe que del deseo proviene todo, así que transmuta el deseo en un anhelo para ser parte del gran orden en vez de estar funcionando como un agujero negro. Pero eso
implica también que al mirar para afuera, por estar despierto y siempre notar que existen todos los demás, notas que los demás están perdidos con sus propias mochilas. Entonces te nace el querer enseñarles cómo vivir sin mochila a los demás. Y entonces te cambias tu mochila pequeñita, tu mochila personal, por una más grande donde cargas a toda la humanidad. Así que el sabio decide no ser feliz hasta que vea que todos tienen la capacidad de serlo, básicamente. Negro dice, sos crístico, escuché tu propósito de vida y sé que lo vas a lograr. ¿Qué fumas? Lo crístico tiene que ver con la trinidad que forma el cuarto, quinto, no, tercero, cuarto y quinto chakras. El rojo, el verde y el azul. RGB, Red, Green, Blue. El mismo orden de los colores que científicamente descubrimos para poder tener 256 al principio en las pantallas. La luz del rojo sería el rosado, y eso tiene que ver con el amor incondicional. El verde, la forma más pura del verde sería la armonía, y en el azul, el celeste, estaría la honestidad. Entonces, estas tres cualidades serían lo que caracteriza al Cristo. Amor incondicional por todos los seres, ser un factor de armonía, de paz, de entendimiento, algo que otorga balance a todas las cosas. Y la honestidad tiene que ver con transparencia, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con orden, que también tiene mucho que ver con ser un agente. Y básicamente si puedes vivir desde la misericordia, el altruismo y la honestidad, la disciplina, eres un Cristo vivo. Tienes la Trinidad del Cristo en ti mismo, que era básicamente lo que supuestamente vino a enseñar Jesús. ¿Y qué fumo? Fumo tabaco y cannabis normalmente. Kumala dice, ¿ya estás fuera de dogmas, amigos? Sí, creo que sí. No manejo verdades que haya que aceptar como verdad simplemente. Suelo tener, o sea, la magia del entendimiento es en lograr tener el origen, el mecanismo y función de un fenómeno. Teniendo esa trinidad, puedes decir que entiendes algo. Y cuando tienes eso, no necesitas valerte de ninguna creencia de que algo es verdad, entiendes que algo es verdad. Herbilandia dice, ¿cómo es eso de que los grises crearon los caninos para derrotar la raza felina pro-humanos? No es tan así. Hubieron científicos reptiles que llegaron al Lira, hicieron amistad con los felinos y nosotros los humanos, que habría que entendernos como algo parecido a un orangután, morenos pelirrojos, y trataron de entender nuestro infinito poder de las emociones, y ellos venían con el poder de la mente, y los seres humanos logramos entender las habilidades de la mente, telequinesis, telepatía, canalización, básicamente las habilidades del sexto y séptimo chakra. Y ellos no lograron entender las emociones. Y se propusieron crear un híbrido que pudiera tener lo mejor de ambos mundos, y así nacieron los primeros grises. Pero ellos sabían que eso sería ensuciar su sangre, todo el cuento de la genética que ellos tienen, la pureza genética y bla bla, la supremacía racial y todo el cuento. Sabían que eso iba a ser una ofensa para los altos mandos, porque ellos eran científicos más que nada. Y el tema de los caninos surge cuando después, ya cuando la guerra ya está desarrollada, cuando destruyen el sol central de Lira, un grupo de comunidades humanas se unen para armar un ejército, y ahí nace la patrulla de Ashtar, y se ponen a hacer guerra contra los reptiles, y como se creen los amos del universo, lo encontraron una falta de respeto enorme, y se pusieron a cazar razas humanas por toda la galaxia, destruyeron planetas completos, hasta que se toparon con los Siakar, o sea, con los, ¿cómo le llaman a los felinos? Los Urma. Y los Urma le ofrecieron combate, y por primera vez en la historia de los reptiles tuvieron que retroceder en combate. Y eso los llevó a que fueran sus enemigos jurados, y por eso buscaron una raza a la que pudieran manipular para generar soldados para pelear contra los felinos, y así surgieron los caninos.
Quizás ahí por ahí en Destino Júpiter tocan un poquito el tema de los caninos como ejércitos. Martín dice, Jehová es un caído, está en el infierno, ¿puedes profundizar? Sí. Para entender el tema sobre Jehová, habría que pensar en que tuvimos un primer Kamisama y que ese Kamisama se sumó a la rebelión de Luzbel y comenzó a hacer lo que quiso. Le pidió a sus ayudantes, que eran pleiadianos de la 4D, rubiecitos, de orejas puntudas, lo que entenderíamos como elfos, que tuvieran hijos con nosotros para acelerar nuestra evolución y así no tener que dejar el mando como primer logos, porque venía solo a enseñarnos lo de la primera humanidad, el primer nivel de la conciencia. El Hiperbórea se extendió hasta cerca de finales de Atlántida. La primera humanidad existió hasta cerca de la tercera, por culpa del caído Elo. Y esa sería la razón de por qué las religiones monoteístas que creen en Elo surgen recién muy entrado en los tiempos egipcios, ya pasado recién el tiempo de Atlántida, y no en tiempos posteriores a la primera humanidad. Y como dice el texto de Enoch, el libro de Enoch, con el tiempo empezaron a morir sus hijos, los nefelín, los híbridos, empezaron a morir y ellos también empezaron a morir. Y antes de que eso pasara completamente, enseñaron técnicas de contacto, cómo alimentarlos. Y ahí nacería el tema de la magia ritual, la invocación demoníaca, los pactos, los sacrificios y todo ese cuento. Los caídos fueron los primeros en enseñar eso. Después los Anunnakis también nos enseñaron de eso, porque la raza regresiva de la 4D siempre han trabajado con demonios desde hace mucho rato. Entonces hubo un tema aquí de demonios contra caídos en la pelea esta de los Anunnakis contra los hiperbóreos, lo que cuenta el Mahabharata, los nagas contra los dioses del hinduismo. En esos tiempos le llamaban Kali a Jehová. Martín dice, ¿cómo se conecta con la divinidad de verdad? Eso tiene que ver con ser luz en los 7 niveles de la conciencia. Romper los 7 sellos sería en la versión judeocristiana, levantar las 7 serpientes, el pescoy por las 7 cascadas, los 7 colores de la piedra filosofal, la unión del nahual y los 7 tonales, el control de los 7 tandies, el monito por el árbol de las 7 ramas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las culturas del mundo prácticamente tienen alguna versión del tema este de la Kundalini. Y pues la forma más sencilla de entenderlo sería quizás con el mito de Buda, el tema de las 7 hijas de Mara, porque no te hablan desde el lado de lo luminoso, sino de vencer las 7 formas de la oscuridad. Y es más fácil de entenderlo de esa forma. Las 7 hijas de Mara serían la principal forma de la oscuridad de cada nivel de la conciencia. Entonces, abajo, con la sobrevivencia estaría la cobardía, en el agrado estaría la lujuria, en la autopercepción estaría la egolatría, en el orden estaría la tiranía, en el nivel de la comunicación estaría la falsedad, en el nivel del entendimiento estaría la charlatanería, y si bien el 7º nivel es unicidad y no tiene oscuridad, hay un rasgo del 6º nivel que te impide el contacto con lo divino, que es la autodivinización de la mente. El ya creerte divino cierra las puertas a llegar a la divinidad. Y por ende, lo opuesto, las frecuencias de la voluntad opuestas a la oscuridad de cada nivel, sirven para iluminar el alma. La valentía, el autocontrol, la nobleza, el altruismo, la honestidad, el entendimiento y la sincera vinculación con el resto de los seres, eso que llamamos amor. Vivir, existir por algo más grande que uno mismo, básicamente, amar. Tony Gibbs dice, ¿por qué dices que es un egregor? Jesucristo ya se está debilitando, está fuerte, pero ya está debilitado. Sí, ya hay una campaña desde hace un par de, ya de llevar quizá un poco más de 10 años, en donde le han estado dando duro a la religión para que pierda poder. Y efectivamente, entre menos gente siga adorando o creyendo en Jesús, pero de la forma real, pues no adorándolo a Jesús, sino que conectando con esa luz, cada vez va a ser menos poderoso ese egregor. Fjord, Fjordling,
consulta cómo se destruyó la Atlántida. La Atlántida tuvo un tema con una máquina que construyeron. Eh, Cuando los Anunnakis y los hiperbóreos estaban combatiendo, Enki, no, Enlil decide terminar la guerra con bombas nucleares. Y dejó caer dos, tres bombas en la India. Y eso causó un cambio en el clima. Y el viento radiactivo terminó yéndose hacia la selva del Sahara y terminó siendo el desierto del Sahara. Y allí estaban las ciudades, las principales capitales de los Anunnakis. Y deciden irse. Pero cuando se están yendo, ven que América está poblada por gigantes también, pero son gigantes que habían llegado aquí porque mucho tiempo antes los mismos Nefelín quisieron deshacerse de los que sobraban, muy luferanos, y todos los que no eran violentos, los que no eran guerreros sanguinarios, los que eran intelectuales, los ñoñitos, los otakus que tenían entre ellos, los pescaron, los subieron a un barco y los mandaron a América a conquistar América. Pero en realidad solo querían deshacerse de ellos, que tenían la esperanza de que ni siquiera llegaran. Y así llegan los gigantes barbados que conocen los olmecas y como eran intelectuales y no guerreros, hicieron amistad con nosotros acá en América en vez de guerra. Y por eso hay relatos de que cuando llegaron los españoles habían gigantes tirándoles piedras defendiendo a los aborígenes. Y pues lo lamento mi gente, pero voy a tener que cortar el live. Gracias por su tiempo, chicos. Mañana de 9 a 11. Llegó la jefa sin avisar. O sí me avisó, pero estoy con el computador apagado. Disculpen, gente.